Living with Television es una de las investigaciones más influyentes en el campo de la comunicación y la sociología. Fue publicada originalmente en 1976 por George Gerbner y Larry Gross. En este estudio se sentaron las bases de la teoría del cultivo, que pues en inglés se llama la Cultivation Theory, que se analiza como la exposición prolongada a la televisión moldea la percepción de las personas y de la realidad de quienes espectean y miran los programas de televisión. Y pues en este video veremos varias de las teorías y lo que nos habla más o menos el libro. Pues el primero es el concepto de la teoría del cultivo, y Gerbner y Gross argumentaban que la televisión no funcionaba a través de un impacto inmediato o una bala mágica, sino que mediante un efecto acumulativo y al su sistema ser centralizado de la narración de historias de la televisión, como que cultiva o mete poco a poco las ideas a las audiencias que en la televisión de todo el mundo, que como eso se muestra en pantalla, cambia la realidad como ven las personas, la realidad objetiva. Ahora el mundo cruel, Mean World Syndrome, es uno de los hallazgos más famosos del estudio, que es el síndrome del mundo cruel. Los autores nos observaron que estas personas que consumen grandes cantidades de la televisión, los espectadores duros, tienden más a percibir el mundo como un lugar mucho más peligroso de lo que realmente es. Nos muestra mayores niveles de desconfianza hacia los demás, y también creen que hay más crimen y violencia del que realmente ocurre en sus vecindarios y en todo eso. Y ahora vamos con la diferencia entre el espectador duro y el espectador ligero. La investigación clasifica a todas esas audiencias en dos grupos diferentes para medir la diferencia del cultivo. Que son los espectadores ligeros, que son aquellos que consumen menos de 2 horas la televisión al día y suelen tener mucho más fuentes de información aparte de la televisión. Y ahora los espectadores duros, que son aquellos que consumen más de 4 horas diarias, y este grupo tiende a adoptar la corriente principal, que es el mainstreaming de los mensajes televisivos, homogeneizando todas sus opiniones políticas y sociales, o sea, uniéndolas en solo una y viendo nada más en una sola, juntándola toda. Ahora vamos con la televisión como un agente de socialización. En la obra se describe que la televisión no es solo como un medio de entretenimiento, sino también como una institución cultural que reemplaza un papel tradicional de la familia, la iglesia o la escuela en la creación de unos mitos y valores compartidos. También podemos ver la metodología, el análisis de los sistemas culturales, que para llegar a estas conclusiones los autores utilizan un enfoque en 3 partes diferentes, el cual son el análisis de las instituciones mediáticas, o sea, quién controla la producción, los análisis de indicadores culturales, qué contenido se emite, los estudios de evidencia, roles de género, entre otros, y también el análisis del cultivo, que es el impacto que tiene todo este contenido en la psicología de la audiencia. Y pues ahora la importancia actual de esta obra, pues es que aunque fue escrita cuando la televisión era análoga, que pues ya todo eso se está yendo con redes sociales y todo eso, la obra sigue siendo relevante para pues entender los algoritmos de todas estas redes sociales nuevas y cómo las cámaras de eco pueden distorsionar nuestra percepción de un entorno social, nuestra manera de asimilar cómo lo hacían con esa televisión de los años 70, y pues cómo todo eso funciona actualmente. Bueno, ahora hablaremos sobre la población y muestra cuantitativa. Para esta investigación se utilizan poblaciones de estudio muy amplias y diversas. La población es el universo de estudio que estaba compuesto por la sociedad estadounidense en su conjunto, con el objetivo de analizar el impacto de un medio de comunicación masiva en la cultura compartida. Se pretendía ir más allá de grupos aislados y pues para entender el efecto en la corriente principal de la población. Bueno, ahora hablaremos sobre la hipótesis central. La hipótesis central es el principal del trabajo de Gerbner. Sostiene que las personas que van más allá de la televisión tienen una mayor probabilidad de
de percibir el mundo social, pues de una manera que se asemeja a las imágenes y mensajes recurrentes que predominan en la televisión. En esencia, la televisión cultiva una visión particular en la realidad, como la del mundo malo y Scary World, especialmente en lo relativo a la violencia. Bueno, y el método de investigación positivista, pues es el estudio que utiliza un enfoque de investigación positivista, lo que implica la adaptación de una metodología cuantitativa y empírica. Se basa en la observación sistemática y la medición objetiva de los fenómenos para buscar leyes generales, y los principales técnicos empleados son, bueno, el análisis del contenido cuantitativo. Es una de las patas del proyecto de indicadores culturales. Consistía en un sistema de análisis de mensajes desde 1967. Se registraron y analizaron muestras de una semana de duración de la programación dramática y las cadenas de televisión estadounidenses. El objetivo en esto era medir de manera consistente y fiable la coincidencia de la violencia y otros elementos. Cuando el conocido índice de violencia y el perfil de violencia de la televisión, pues este análisis de contenido permitió cuantificar elementos clave como el porcentaje de programas con violencia, el número de episodios violentos por programa o el porcentaje o personajes principales involucrados en actos violentos. Y las encuestas a gran escala. Para medir los efectos cultivados en la audiencia, se realizaban encuestas a muestras de adultos y niños. Las respuestas se relacionaban con su exposición a la televisión y otras variables demográficas, para poder comparar las concepciones de la realidad social entre distintos grupos de espectadores, como los televidentes fuertes y los televidentes débiles, controlando factores como el sexo, la edad a nivel educativo. Este enfoque cuantitativo permitió establecer correlaciones estadísticas entre el tiempo de consumo televisivo y las percepciones sociales. Bueno, y la población y muestra cuantitativa. Para la investigación se utilizaron poblaciones de estudio muy amplias y diversas. La población es el universo de estudio, pues estaba compuesto por la sociedad estadounidense en su conjunto, con el objetivo de analizar el impacto de un medio de comunicación masiva en la cultura compartida. Se pretendía ir más allá de grupos aislados para entender el efecto de la corriente principal de la población. Ahora, pues, la muestra. Se recolectaron datos de un número enorme de individuos. Una de las muestras más representativas fue la del estudio de 1961, el antecedente más directo de la teoría del cultivo, que se basó en datos de más de 13,000 personas en la base de análisis cualitativo. Se utilizaban encuestas específicas con muestras más reducidas, por ejemplo, de varios cientos de niños y adultos, como se menciona en el texto original de Kernberg y Cross de 1976. Bueno, en total la base de datos del proyecto abarcaba más de 3,000 programas de televisión y 35,000 personajes, lo que reflejaba la envergadura de la muestra de contenido y, por extensión, de los datos de audiencia que sustentaron la teoría.